Por favor, secretario. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias a los protagonistas de nuestro esfuerzo que están afuera dándonos la bienvenida del barrio de Tepito y de Tlaxcala, niñas y niños de los semilleros creativos. Gracias por recibirnos. También a los compañeros servidores públicos que me acompañan hoy por parte de la Secretaría de Cultura. Muy buenas tardes, estimados legisladores. Es un honor estar nuevamente en este recinto para compartir con ustedes y con la ciudadanía que ustedes representan el trabajo en materia cultural que se ha realizado a través de la Secretaría que encabezo, responsabilidad que me ha confiado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Celebro con ustedes una nueva legislatura a la que ofrezco una ruta de colaboración y diálogo permanentes, un trabajo ético apegado a los principios que el presidente ha instruido a su gabinete: austeridad republicana, completa transparencia, cero corrupción y eficacia en el gasto público. En estos primeros 3 años de gobierno y con sustento en el artículo 4 de la Constitución, hemos garantizado a la cultura como un derecho humano, se le ha dejado de ver como un privilegio. Sustentamos nuestro trabajo en 3 principios, reconociendo la diversidad, la inclusión y el absoluto respeto a las libertades. El México de hoy sabe que su mayor riqueza radica en la diversidad cultural. Ahora no dejamos a nadie atrás ni a nadie fuera. Somos testigos de una transformación radical en el modo de operar la política. Lo diré de una frase: se terminó la corrupción. Antes, la invasión de atribuciones daba lugar a prácticas corruptas y era el legislativo donde se definían de manera opaca los beneficiarios de los programas culturales, dejando en el Ejecutivo una mera labor administrativa. Los grupos de cabildeo e intermediarios gestionaban los recursos ante los diputados. El diálogo con la comunidad giraba solamente en torno a la repartición de dinero y no en la construcción de una política pública nacional, equitativa y para el bien común. Sí. ¿Me permiten? Micrófono aquí, por favor. Quisiera pedirles guardar silencio por respeto a todos nosotros y sobre todo a la secretaria que está dando su informe. Sí les pediría que nos comportamos en esa parte, con respeto. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, diputado Luis Mendoza, y agradezco y saludo, que no lo saludé a usted, disculpe, me arranqué con la emoción. El diputado Luis Mendoza, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, gracias por presidir esta comparecencia. Al diputado Carlos Francisco Ortiz Tejeda, gracias por esta bienvenida. A la querida diputada Aleida, gracias por estar como secretaria en esta comisión, y a todos los grupos parlamentarios que hoy nos acompañan. Había grandes rezagos regionales también. Voy a repetir el último párrafo. Los grupos de cabildeo e intermediarios gestionaban los recursos ante los diputados y el diálogo con la comunidad giraba únicamente en torno a la repartición de dinero y no en la construcción de una política pública nacional, equitativa y para el bien común. Además de rezagos regionales, esto ocasionó el baile de los moches, que se permitió con los tristemente famosos recursos etiquetados. Solo en el 2012 equivalieron al presupuesto anual del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En nuestro sector también hemos tenido estafas maestras. Se fraguó con sobrecostos infraestructura cultural, repositorios digitales inexistentes, materiales audiovisuales pagados 2 veces, restauraciones mal hechas que dañaron el patrimonio. Recibimos comprobaciones falsas, falta de evidencia en el ejercicio del gasto, empresas vinculadas directamente a exlegisladores, beneficiarios fantasma. De todo ello se ha dado parte a las autoridades correspondientes. Daré un par de ejemplos. En diciembre de 2018 se encontraron 14 millones de ejemplares de libros y revistas embodegados que nunca llegaron a las bibliotecas, a las más de 7,400, muchas de ellas con estantes vacíos. Entre el 2007 y el 2012, una fundación llamada Organizados para Servir acaparó 100 millones de pesos que se usaron para documentales que no se produjeron y en obras de restauración que dañaron el patrimonio. Hoy, parte de estos recursos están observados por órganos fiscalizadores. Con esos 100 millones se hubieran podido dar casi 12,000 becas de jóvenes creadores. ¿Serían suficientes para crear
una orquesta nueva en cada estado o se podrían hacer más de 300 bibliotecas. La Estela de Luz tenía un costo inicial de 394 millones de pesos y finalmente costó más de 1.304 millones de pesos. Con ese recurso se hubieran podido crear 2,000 semilleros de formación artística de cultura comunitaria como los que vimos aquí afuera, atendiendo diariamente a más de 140,000 niños durante un año completo. Ahora, gracias a la decidida postura contra la corrupción de este poder legislativo, el presupuesto se destina directamente a los beneficiarios, no hay intermediarios. Este ha sido un cambio fuerte que quizá algunos no han entendido, pero garantizamos que cada peso llegue a su destinatario, a los creadores. Las ventanillas son claras y democráticas. Para tener reglas transparentes, la Secretaría que encabezo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mejoraron el programa presupuestal S268, Apoyos a la Cultura, que ha sido una excelente herramienta para la redistribución de la riqueza cultural. Para dimensionar este impacto, en un año los festivales apoyados con este programa registran 4.9 millones de asistentes, han contratado a más de 3.500 artistas. Foremova, programa icónico de protección del patrimonio arquitectónico, suma esfuerzos con las comunidades para la restauración de su legado cultural y ha beneficiado a 450,000 personas. El programa Ciudades Patrimonio Mundial se amplía, pasó de atender a 10 ciudades a atender a 26 comunidades y garantiza el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de patrimonio mundial. Toda esta nueva política pública había que hacerla congruente con las necesidades del país. Antes, el 80 y 90% de la actividad cultural se desarrollaba en la Ciudad de México. El presupuesto, los programas y la política pública estaban absolutamente centralizados. Hoy, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura recuperó su carácter nacional, ha incrementado su presencia en todo el país a través de escuelas, circuitos artísticos, centros de iniciación, exposiciones, talleres, convocatorias y restauración de patrimonio artístico. Cumplimos con el compromiso del presidente de eliminar los fideicomisos y sustituirlos por mecanismos transparentes de entrega de apoyos de forma directa, con programas presupuestales regulares y con lineamientos de operación. Los apoyos a los creadores no se detuvieron. Las becas y los estímulos a la creación no sufrieron recortes ni se pusieron en pausa. Repito, las becas y los estímulos a la creación no sufrieron recortes ni se pusieron en pausa. El sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, antes FONCA, ha otorgado 3.332 becas sin intermediarios financieros y ahora se reparten en todo el país porque hay talento en todas partes, pero no se contaba con los canales para acceder a los apoyos públicos. Este año el sistema publicó 27 convocatorias que llegan a todo México. Podemos informar que el 65% de los beneficiarios para estas convocatorias son de nuevo ingreso, nunca habían recibido una beca del sistema. En el caso del cine, el Focine sustituyó a Fidecine y Foprocine, aumentó casi 4 veces el número de proyectos de producción, exhibición y preservación, pasando de 30 a 134. Ahora también apoya espacios independientes con equipamiento para preservar acervos que conforman el patrimonio audiovisual de México. Sabemos que un duopolio controlaba la exhibición y distribución del cine mexicano. Ahora, gracias a estos apoyos y a los espacios independientes de exhibición, se hace cine, pero se garantiza que también se vea. Al cine mexicano le faltaban voces diversas, voces de mujeres, voces de cineastas indígenas y afrodescendientes. A partir de esta administración, IMCINE ha apoyado 44 producciones en 25 lenguas indígenas, algo inédito. El largometraje en lengua tzotzil del joven cineasta Juan Javier Pérez de Mitontic, Chiapas, acaba de ser galardonado en el Festival de Biarritz. El 24% de los apoyos
del estímulo fiscal al cine Eficine se otorgaban a beneficiarios de 3 colonias en la Ciudad de México. Ahora se garantiza la diversidad cultural, la igualdad de género y la inclusión de los diferentes proyectos, por lo que casi se duplicaron las solicitudes de 196 en 2018 a 382 este año. Esta tendencia positiva se refleja también en la plataforma de cine Filmin Latino, que aumentó un 190% en el registro de usuarios desde del 2018 a la fecha, y los títulos mexicanos pasaron de un 44% a un 74%. Con mucho orgullo confirmo que hemos alcanzado un logro histórico. Ya contamos con una plataforma pública de cine mexicano y latinoamericano para todas las audiencias. Esta transformación profunda no ha sido fácil. Sufrimos también el embate de una pandemia dolorosa que ha costado vidas y que ha modificado drásticamente la vida y el terreno público. Ante la crisis sanitaria, la Secretaría de Cultura apostó por mantener activa y unida a la comunidad, buscando el ejercicio de los derechos culturales y protegiendo el empleo. Fuimos el primer sector en irnos y de los últimos en volver, pero durante todo este tiempo podemos decir con orgullo que la actividad cultural nunca se detuvo. En marzo de 2020, previendo la afectación a nuestro sector, los 32 titulares de cultura estatales y su servidora nos reunimos virtualmente para acordar un pacto nacional por la cultura, en el que se decidió no detener la vida cultural y dirigir recursos económicos para ello. Con este pacto transferimos 320 millones de pesos a los estados para beneficiar alrededor de 8,000 artistas durante la parte más difícil de la pandemia. De inmediato lanzamos Contigo en la Distancia, plataforma que además de generar empleos, hizo que los bienes culturales llegaran a los hogares, salvando las fronteras de la sana distancia y el confinamiento. A la fecha, el portal ha recibido cerca de 20 millones de visitas y se pueden encontrar más de 14,000 contenidos, la mayoría producidos ex profeso para el entorno digital. Ahí no vamos a dar un paso atrás. A través de la iniciativa Vitamina C, por ejemplo, creamos más de 300 cápsulas para estimular la creatividad de los infantes, posiblemente el sector de la población más afectado por el confinamiento. Los medios públicos jugaron un papel fundamental también en la pandemia. Radio Educación y Canal 22 hicieron lo propio para el programa Para Educarse en Casa, para preservar la difusión de la cultura a través de los medios. Mientras los espacios estuvieron cerrados, mejoraron. El Auditorio Nacional renovó todo su equipamiento técnico. Se concluyó con la modernización de la red eléctrica del Palacio de Bellas Artes. Es la primera vez que en sus 86 años de historia recibe la atención integral, protegiendo al inmueble y la obra que alberga. El costo de esta atención, cotizado en la administración anterior por proveedores privados en 400 millones de pesos, se redujo a 31 millones gracias a la colaboración de la CFE y el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Es decir, generamos un ahorro de 92.5%. A partir de agosto del 2020, reabrimos los recintos culturales manteniendo la programación de los espacios virtuales como Contigo en la Distancia. El París de Modigliani, la única exposición que se hizo de este pintor en su centenario en el mundo, las temporadas de la Orquesta Sinfónica Nacional, la presentación de Javier Camarena, el Eurojazz en el Centro Nacional de las Artes, la premier de Noche de Fuego que nos representará en los Óscares, en Tlaxcala la exposición de Indios Conquistadores, la Feria Internacional de Lenguas Indígenas, son algunos ejemplos nada más. En Guanajuato, el Cervantino fue uno de los pocos festivales en el mundo que se adaptó a las circunstancias adversas. Se requirieron esfuerzos extraordinarios y este ímpetu será visible también en el próximo año, en el 50 aniversario del Cervantino. En esta época de crisis, mientras el mundo se paralizó, la cultura, en el mundo se paralizó la cultura, en México se apostó por no detenerla. Las más de 73 hectáreas de la cuarta sección del bosque de Chapultepec que se iban a privatizar para la especulación inmobiliaria, gracias a la instrucción presidencial se recuperaron para todos los mexicanos, sobre todo para los habitantes del poniente de la ciudad, que por increíble que parezca no tenían acceso al bosque de Chapultepec a pesar de que solo los separaba una barda. Estas hectáreas se suman al resto de las 3 secciones de Chapultepec para ampliarlo a más de 800 que lo harán el bosque cultural más grande del mundo.
Esto y la reapertura de Los Pinos detonaron en el desarrollo del proyecto prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura, de la mano del Gobierno de la Ciudad de México. Quiero destacar que desde el 1 de diciembre del 2018, Los Pinos, residencia oficial del pueblo de México, ha recibido la visita de casi 5 millones de personas. Se han llevado a cabo 3.748 actividades culturales de todas las disciplinas. Ha tenido presencia creadores de todo el país. Por lo que antes era la residencia del poder y la exclusión, hoy es la sede de la diversidad cultural y la inclusión. Se abrió la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, se abrió Sencali, la Casa del Maíz y la cultura alimentaria, y por eso decimos que el proyecto es ante todo un acto de justicia social. Se ha dicho que es únicamente para la Ciudad de México. Esto es falso. Chapultepec es receptor y a la vez detonador de acciones y beneficios culturales para todo el país. 13 convocatorias de carácter nacional con 106 millones de pesos beneficiaron a más de 4,000 artistas de todo México, trabajadores de la cultura, incluyendo agrupaciones, espacios escénicos e independientes. Parte de todo esto podrá disfrutarse en el gran festival Chapultepec del 3 al 5 de diciembre próximos en Los Pinos. Ahí los esperamos. Reitero, los beneficios mencionados han impactado a toda la República, posibilitando una descentralización del gasto público. Esta es una acción contundente de redistribución de la riqueza cultural. Chapultepec también ha sido una oportunidad histórica para la dignificación de la infraestructura cultural que no había sido atendida en décadas. El Museo de Arte Moderno, desde su inauguración, no había tenido atención. Esta escultura que están viendo, negra, como la conocimos varias generaciones en la vida real, era color cobre. Esta escultura de Jersúa nunca había tenido mantenimiento, igual que todo el museo. El Museo Nacional de Antropología renovó su sistema contra incendios y rehabilitó el sistema estructural. El Centro Cultural del Bosque reacondiciona todos sus teatros y espacios escénicos y se renueva todo el equipo técnico. Tenía más de 20 años sin atenderse. El proyecto Chapultepec además está restaurando el Museo de Historia Natural, el Zoológico, el Panteón de Dolores, que recuperará dignidad y espacios seguros. La cultura es un eje de transformación y construcción de paz. Con el programa Cultura Comunitaria trabajamos en los territorios más vulnerados del país. Ampliamos el ejercicio de derechos culturales a poblaciones que nunca habían sido tomadas en cuenta. Desde el 2019 hemos tenido presencia en 586 municipios con más de 10,000 actividades. Estamos construyendo un país en el que todas las regiones cuentan y en el que las realidades se transforman a través del arte y la cultura. Con actividades culturales permanentes combatimos el miedo, promovemos la convivencia y recuperamos la confianza. Entramos a comunidades azotadas por la violencia como Ayagualtempa, en Guerrero, Aguililla, en Tierra Caliente, Michoacán, en donde iniciamos semilleros creativos, en los que diariamente, de lunes a viernes, se reúnen niñas, niños y jóvenes que a través de la música, el teatro, la danza, la literatura, pintura, fotografía, protagonizan una profunda transformación social. Ahí donde se desató la violencia, nos toca desatar la paz. Trabajamos diario en municipios muy violentos, con alerta de género, alto rezago social y poblaciones indígenas históricamente excluidas, construyendo un sistema de cuidados que contribuye a la construcción de paz. Los niños son esponjas, hay que darles alternativas para cambiar su realidad desde edades tempranas. A pesar de la pandemia se mantuvieron 286 semilleros creativos con más de 10,600 integrantes. Los invitamos a presenciar el trabajo de los semilleros creativos el 7 de diciembre en el Auditorio Nacional en Tengo un Sueño 2021. Tienen en sus curules la invitación. En México encontramos también un binomio doloroso. Donde mayor pobreza hay, es donde mayor riqueza cultural existe. Y esto ocurre también en las comunidades artesanales. Los creadores originales han transitado durante generaciones sus saberes, han transmitido estas técnicas. Su trabajo es sostén de miles de hogares, contribuye al desarrollo económico del país y es por eso que el reconocimiento de sus derechos colectivos
es fundamental y está en el centro de la agenda. Hace unos días vivimos la primera edición de Original, Encuentro Nacional de Arte Textil, que empezó a gestarse desde hace 3 años como una respuesta a los recurrentes plagios y casos de apropiación cultural por marcas de moda. Es un movimiento nacional con impacto internacional emanado de la escucha de las comunidades artesanales. Así como para el Gobierno de México la cultura no es un accesorio ni un adorno, sino un profundo eje de transformación de las realidades, donde la diversidad cultural es nuestra mayor riqueza, aquello que estaba excluido es ahora el centro de la política pública. En México se hablan 68 lenguas indígenas, se tienen 364 maneras y variantes para nombrar el mundo. Por eso decimos ni una lengua menos. Varias de ellas se hicieron escuchar en la máxima tribuna del país. Aquí esperamos retomar con esta legislatura la iniciativa Las lenguas toman la tribuna. Les hemos traído el libro en el que se registran los 45 discursos en 45 lenguas distintas. México propuso, tras la escucha de las comunidades portadoras del patrimonio lingüístico del mundo, que pasáramos del año al decenio de las lenguas indígenas. Fue aceptado por la UNESCO y el año próximo comienzan los trabajos. El Tren Maya, para este gobierno, el patrimonio cultural no se somete a la modernidad. En el marco de la construcción del Tren Maya, la Secretaría de Cultura y el INAH garantizan la protección del patrimonio arqueológico ferrocarrilero histórico. El INAH ha registrado 17,081 vestigios en lo que va del proyecto. El Tren Maya es principalmente un corredor cultural. El patrimonio arqueológico histórico es también memoria e identidad. Como lo ha anunciado el presidente, se hará una inversión histórica de 1,500 millones de pesos en el mejoramiento de las zonas arqueológicas de esta zona. Lo mismo pasa en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es un polo cultural, uno de los espacios paleontológicos que se convertirán en el centro de investigación y museos más importantes del mundo en esta materia. El Museo del Mamut, en donde se invierten más de 300 millones de pesos por parte de Sedena. Los sismos del 2017 y el 18 afectaron profundamente el patrimonio cultural. Se han destinado más de 5,000 millones y más de 2,000 monumentos han sido entregados después de su restauración. La emergencia no terminará hasta que no se entregue el último bien cultural. Hemos generado capacidades en las propias comunidades para que ellas sean quienes restauren y reconstruyan el patrimonio que sus ancestros construyeron. Se ha atendido, por ejemplo, la Catedral Metropolitana con restauración preventiva. En el caso del patrimonio dañado por los sismos, de haber sido atendido antes, su mantenimiento, no hubiéramos tenido la catástrofe que sucedió. La Catedral Metropolitana no contaba con un sistema de pararrayos hace más de 20 años. El transformador eléctrico se encontraba arriba de un tanque de diésel. Esto es parte de la restauración preventiva para salvaguardar el patrimonio. Un caso muy triste es el caso de Nurío. Ahí se incendió en el mes de marzo esta catedral purépecha y se está reconstruyendo con las propias manos de Michoacán. El patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Estamos entregando una carta que apenas hace un par de horas el presidente publicó para la defensa de nuestro patrimonio. La Secretaría de Cultura ha lanzado llamados enérgicos para detener las subastas de piezas arqueológicas e históricas en el extranjero, producto del tráfico ilícito. El patrimonio no es un artículo de lujo para adornar una casa, sino un bien de interés público. De 2019 a la fecha, con el trabajo coordinado con la Cancillería, hemos recuperado del extranjero y repatriado a nuestro país 5,744 piezas. Hoy se fortalece el derecho a la memoria, antes se apostaba por el olvido. Muchas piezas repatriadas, unas más en traslado temporal, se pueden apreciar en la extraordinaria exposición La Grandeza de México que les invitamos a visitar. Fue aprobado también recientemente en el Legislativo el convenio UNIDROIT, instrumento internacional que nos brindará mejores condiciones para la defensa de nuestro patrimonio. Y siguiendo la instrucción presidencial,
De la mano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se está conformando el Cuerpo Especializado de Protección y Tutela del Patrimonio, con la asesoría de la Unidad de Carabinieri para la Tutela del Patrimonio Cultural de Italia. Por cierto, tenemos buenas noticias como efecto de haber alzado la voz. En las últimas 2 subastas en Francia, esta semana, una de ellas no vendió ningún lote de piezas mexicanas y la otra no se vende. Se ama y se defiende. Otra casa de subastas, a quienes reconoceremos también públicamente, decidió retirar todas las piezas mexicanas de la subasta. Estas políticas incluyentes y tomando a la diversidad cultural como mayor riqueza han valido para que seamos la sede el próximo año de la reunión Mondiacult. 190 ministros de cultura nos reuniremos en México para discutir las nuevas políticas que deben de beneficiar desde cultura a la humanidad. Hemos sentado las bases para una política cultural más justa, democrática y como un derecho humano donde todas las regiones cuenten. En palabras de nuestro presidente, la cultura siempre nos ha salvado. Esta no será la excepción. Estamos convencidos del mismo propósito que nos convocó a los mexicanos hace 3 años. No hay transformación posible sin la cultura. Quiero reconocer a esta soberanía por la responsable aprobación del presupuesto de egresos 2022. Su respaldo es muy importante para la labor de la Secretaría de Cultura, donde los que menos tienen son también la prioridad. En estos 3 años de la Cuarta Transformación se han efectuado un gran total de 1.6 millones de actividades artísticas y culturales, a las que han asistido 176.5 millones de personas. Yo los invito a ustedes a que nos acompañen a territorio a atestiguar lo que pasa en sus estados, en municipios, en sus distritos. Todos los días tenemos ejemplos de cómo se está reconstruyendo el país. La formación de una realidad distinta desde la cultura es el camino más directo a la libertad. Vamos por un país libre y consciente. Que viva la grandeza cultural de México. Disculpen el exceso de tiempo. Gracias. Muchas gracias, secretaria Alejandra Frausto. Gracias. A continuación se procede a los posicionamientos de los grupos parlamentarios en orden creciente hasta por 5 minutos. Solicito a la secretaría conduzca las intervenciones de los grupos parlamentarios.